Y en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Saludos a México, saludos a quienes siguen esta señal en cualquier parte del mundo. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es jueves 21 de diciembre. Estamos en la recta final de este 2017 y tenemos las noticias, la información, lo más importante en las últimas horas en nuestro país y a nivel internacional. Así que empezamos con esto, que es un resumen de noticias. Muchas gracias a quienes llegan directamente a nuestro portal aristeguinoticias.com y gracias a quienes conectan en este momento de la mañana, en este enlace, en esta alerta que mandamos a través de Facebook Live. Bienvenidas, bienvenidos, empezamos con esto. Bueno, pues fue detenido Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por su probable participación en el desvío de recursos federales para el apoyo de campañas electorales en Chihuahua durante 2016. Anoche fue ingresado al Cerezo de Aquiles Cerdán en medio de un fuerte operativo de seguridad. El gobernador Javier Corral confirmó la captura y detalló que fue en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de su antecesor César Duarte. Apenas el martes aseguró que no tenía evidencia de que exfuncionarios del PRI nacional hubieran participado en la triangulación de recursos federales, luego de que el diario Reforma había publicado que Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones formaban parte de esta presunta red de triangulación de recursos públicos. Por su parte, el diario The New York Times informó que el arresto de Alejandro Gutiérrez es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción en el mandato de César Duarte. En la nota firmada por los periodistas Assam Ahmed,
corresponsal en México de The New York Times, y nuestro colega Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, se detalla que la investigación podría llegar a los cargos más altos del gobierno mexicano, según el testimonio o los testimonios de los exfuncionarios del Estado y los registros financieros revisados por The New York Times y los colegas Ahmed y Esquivel. Le contaremos más de este importante tema esta mañana, sin duda. Y le cuento también esta mañana sobre el tema que el líder nacional del PAN, Damián Cepeda, presentó una denuncia ante la FEPADE por el caso Chihuahua. Además, exigió al precandidato del PRI, José Antonio Meade, que responda si como secretario de Hacienda sabía o no de los desvíos del PRI y del gobierno a campañas electorales en 2016. Decir en concreto que el hoy candidato del PRI gobierno fue secretario de Hacienda y en lugar de salir por la tangente y estar haciendo respuestas que no den de manera puntual una respuesta, valga la redundancia, a estas acusaciones, la pregunta concreta es si conocía o no de estos desvíos que se están acusando que existieron en el gobierno federal hacia las campañas del PRI, porque si conocía, pues por supuesto que tiene una responsabilidad, y si no la conocía, pues eso habla de una incapacidad. Hoy que ha estado hablando de exámenes, pues quizá lo que se tiene que hacer es un examen de la vista, porque no ha visto nada de la corrupción que todos sabemos que existe en el gobierno. Un asunto sumamente delicado que se ha dado a conocer en esta semana por por el periódico Reforma, ahora por The New York Times y por Jesús Esquivel con la revista Proceso, sobre el tema Chihuahua y este presunto desvío o triangulación de recursos desde el ámbito federal hacia las campañas políticas en 2016. Así que estaremos informando ampliamente de este importante tema y por lo pronto ahí está la información, ahí está lo que dice The New York Times en la nota de Assam Ahmed y Jesús Esquivel, que titulan El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza una investigación sobre corrupción. Esta información fechada por ambos desde Chihuahua, México, diciendo que un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales. Y menciona The New York Times que el exdirectivo Alejandro Gutiérrez es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan. De acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times. El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en este momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional, que en ese momento era secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a los Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción. El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del Estado. Algunos ya están cooperando con las autoridades. Es la primera parte de este reportaje especial que publican Assam Ahmed y Jesús Esquivel en The New York Times. Y desde luego que es un tema de enorme importancia lo que ha publicado esta semana el diario Reforma, que tuvo acceso a el expediente y tuvo acceso a la declaración juramentada de quien fuera secretario de Hacienda, tesorero del gobierno de César Duarte, que pues ha dado la pista y la información acerca de esta presunta triangulación de recursos desde Hacienda hacia el PRI en pleno proceso electoral. Así que de este tema no hay que quitar la mirada porque es de enorme importancia y nos toma en este fin de 2017 un asunto de alto voltaje político judicial. 8:13, después de la pausa le cuento más cómo van las precampañas. Regreso con ello.
Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Pues en el marco de las precampañas, desde Guanajuato, Ricardo Anaya, precandidato de la Alianza por México al Frente, reiteró su exigencia al aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, para que explique el presunto desvío de recursos federales para ese partido a través de gobiernos estatales. Esto es lo que dijo Anaya. Yo creo que el que se hace el desubicado es él, que ahora resulta que no se dio cuenta de que la Secretaría de Hacienda transfirió millones y millones de pesos a los gobiernos estatales del PRI que fueron a parar a las campañas del PRI. El desubicado o el que se hace el desubicado es él, y mejor que le dé una explicación a la opinión pública de dónde está ese dinero que los gobiernos priistas se robaron y se llevaron a las campañas del PRI. José Antonio Meade se registró como precandidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza. Ahí cuestionó a partidos que abandonan sus principios por alianza que dijo solo buscan el poder. Otros olvidan sus principios y se dan la mano porque su único sueño es el poder por el poder. La nuestra es una alianza por convicción. Las de enfrente son alianzas por desesperación. Nosotros caminamos juntos porque compartimos el sueño, como dijo Mandela, de que la educación es el arma más poderosa para transformar al mundo. Por cierto, que hablando de Meade, en el diario Reforma, que ha seguido este tema sobre el presunto desvío o la operación de desvíos de la Secretaría de Hacienda a favor del PRI, este hombre que se identifica como un hombre muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, que bueno, pues ha sido detenido ayer, como lo hemos informado, en la nota de este jueves. Bueno, en las notas de este jueves del diario Reforma se destaca también esta de Claudia Guerrero, donde dice que antes de conocerse la captura de Alejandro Gutiérrez, exsecretario del PRI, el líder nacional tricolor, antes de que se conociera la captura, el líder nacional del tricolor y su precandidato recurrieron al gobernador del PAN, Javier Corral, para deslindar a su partido de la triangulación de recursos federales a las campañas de 2016. Se han venido haciendo los deslindes, empezando por el que ayer hizo el propio gobernador Corral, dijo José Antonio Meade. Enrique Ochoa exhibió un video en el que el gobernador de Chihuahua señaló el martes: hasta la fecha no tenemos elementos que nos permitan confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI. Este video lo muestra, pues tanto el líder del PRI y su precandidato a la presidencia en conferencia de prensa, Meade y Ochoa, se dicen exculpados por el propio gobernador Corral, según lo que se vio en el propio video que Meade mostró a los periodistas.
Así que veremos en qué termina, porque la detención de ayer es una detención sumamente importante. Efectivamente, la de Alejandro Gutiérrez, la Fiscalía de Chihuahua capturó a este que se identifica como el principal operador de los desvíos del dinero estatal a las arcas del PRI. Se trata pues de este principal operador identificado con Manlio Fabio Beltrones en estas investigaciones periodísticas. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador anunció quienes están vetados en su propuesta de amnistía, es decir, la amnistía que propone López Obrador no sería general. Esto es lo que dijo. No, a los corruptos no. No, a los corruptos no. Por ejemplo, ¿cómo le van a dar ustedes amnistía a Yunes? ¿O tú se la darías a Yunes? ¿A quién se la darían entonces? A Duarte tampoco, a Salinas tampoco, ¿Para quién a Fox, a la gente que esté sinceramente arrepentida y que quiera reincorporarse a la vida pública. Bueno, pues el otro gran tema tiene que ver con la reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump no cabe de gusto, está exultante, eufórico prácticamente. Es su primera gran victoria, o su primera victoria en términos legislativos. Ha logrado la aprobación de esta reforma tributaria con una reducción de impuestos muy alta. Y bueno, pues algo que no se veía desde tiempos de Reagan. El presidente Donald Trump y los legisladores republicanos celebraron la aprobación de la reforma tributaria. Dijo, la reforma hará a Estados Unidos grande otra vez. Dijo Trump, este logro se traducirá en una cosa: empleos, empleos, empleos. Y bueno, pues en México, analistas han advertido que la baja de impuestos de esta manera afectará la competitividad, se van a perder inversiones, hay preocupación en serio. La cúpula empresarial se reunirá mañana mismo con funcionarios de Hacienda y del Gobierno de la República para diseñar el plan que permita hacer frente a esta reforma fiscal promovida por Donald Trump. Le agradezco mucho esta mañana a Adriana Rodríguez, que es socia de impuestos y servicios legales de Pricewaterhouse, que nos permita pues conversar contigo, Adriana, de este momento, de lo que significa esta reforma y de dónde andamos parados con lo que viene una vez que se aprobó lo que se aprobó. Gracias por estar aquí, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, por lo pronto, ¿qué tipo de respuesta tendría que tener México frente a un tipo de reforma como esta? Mira, antes sobre el tema de la respuesta de México, lo que acabas de decir es súper relevante y destacaría dos temas. Número uno, como decías, es una reforma histórica. Hace poco más de 30 años que el sistema fiscal estadounidense no sufría una reforma fiscal estructural de tal magnitud. Y por otro lado, si bien es cierto, el enfoque de Trump y de la cúpula política en Estados Unidos ha sido que esta reforma está enfocada a generar empleos, eso es correcto, pero por otro lado, esta reforma también busca hacer a Estados Unidos mucho más atractivo para los inversionistas. Hoy día la tasa corporativa de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos es la más alta de los países miembros de la OCDE. El promedio de tasa corporativa de los países miembros de la OCDE anda por 22.35-34%, mientras que la tasa corporativa de Estados Unidos es 35%, más de 10 puntos de diferencia. Y por otro lado, de los 7 países miembros del G7, Estados Unidos es el único que hoy día mantiene grava las utilidades sobre renta mundial. Los otros 6 países hoy día gravan las utilidades sobre régimen territorial, es decir, las utilidades que solo se generan en ese país. Entonces, claramente, Estados Unidos quiere evitar que sus grandes corporaciones mantengan sus inversiones fuera, ¿no? Ahora, respecto a qué es la respuesta que
que los empresarios mexicanos deben tomar, ¿no?, respecto de esta reforma fiscal. En principio, en forma inmediata, y esto es como para las subsidiarias de entidades estadounidenses, en principio, estas compañías mexicanas deberán proveer una cantidad de información brutal, porque como parte de la reforma fiscal, un tema de aplicación inmediata es la repatriación mandatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías estadounidenses con subsidiarias en otros países deberán repatriar a Estados Unidos durante el ejercicio de 2018 las utilidades que mantienen fuera. Y para poder hacer esto se tienen que hacer una serie de cálculos muy complejos en Estados Unidos y eso requiere un montón de información que van a solicitar a sus subsidiarias en todos los países, en este caso particular en México. Pero más a mediano plazo, el análisis se enfocará en la... Déjame te interrumpo un segundo, Adriana, perdón que te interrumpa porque lo que acabas de decir es muy importante, no lo teníamos en el radar, esto que estás mencionando, que dentro de la reforma existe esta condición mandatoria, es decir, no tienen opción las subsidiarias de empresas estadounidenses en otras partes del mundo de repatriar utilidades. Antes era pues una decisión de dejar las utilidades en el país donde las producían o en otros lugares o regresarlas, ahora las tendrán que regresar sí o sí a Estados Unidos. Exactamente, o sea, uno de los temas que tiene un impacto inmediato para Estados Unidos en términos de recaudación, pero evidentemente para el resto del mundo de estas empresas estadounidenses con subsidiarias en el mundo, es que durante 2018 se deberán repatriar en forma líquida, es decir, flujos de efectivo o no necesariamente con flujos de efectivo. Se tiene que hacer un cálculo de cuántas utilidades tiene cada una de las corporaciones en Estados Unidos en los diferentes países que o se reinvirtieron, pero al final son utilidades que nunca han tocado Estados Unidos y se tendrán que sujetar a impuestos en Estados Unidos. La mecánica y el tiempo de pago no es inmediato en términos del impuesto, ¿no? El impuesto se podrá diferir en 8 años, pero la repatriación pasará durante el ejercicio de 2018. Y ese punto que es importantísimo, ¿qué tipo de efectos causaría en un país como México? ¿Qué tantas de las utilidades, si es que se tiene ese dato, qué tantas de las utilidades que actualmente se generan en nuestro país por subsidiarias estadounidenses se quedan realmente aquí o no va a haber un cambio sustantivo? Mira, en realidad lo que te decía al inicio es súper relevante para darte respuesta. La tasa corporativa hoy, antes de la reforma en Estados Unidos, siendo del 35%, evidentemente ponía mucha presión a los conglomerados estadounidenses de mantener las utilidades fuera, donde habían tasas menores, ¿no? La de México siendo el 30, aun cuando es 35-30. En Estados Unidos el 35 es el corporativo, pero eso hay que agregarle el impuesto estatal. Al final termina siendo 39-40, ¿no? Si comparas eso con el 30% en México, hay 10 puntos porcentuales que son muy significativos. Entonces, hay una cantidad de utilidades fuera de Estados Unidos enorme y eso evidentemente tiene una buena parte en México, ¿no? Entonces, las compañías mexicanas durante el 2018 van a fluir fondos a Estados Unidos para repatriar todas estas utilidades que están aquí y que son mandatorias. ¿Y qué es mandatorio? ¿Y qué efecto causaría o causará en un país, bueno, en México particularmente, esta circunstancia? Es decir, vamos a disminuir ¿qué tipo de indicadores? Mira, en principio, ¿no? Uno que es como muy evidente es al repatriar los fondos, al haber flujo de divisas, vamos a tener mucha presión en el tema cambiario, ¿no? En el tipo de cambio. Uf. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te comentaba, el análisis de las compañías mexicanas, no en el inmediato plazo, pero sí en el corto, mediano plazo, será la conveniencia de mantener las inversiones en México. Ahora, para determinar la conveniencia de mantener las inversiones en México, hay muchos factores que se toman en cuenta, no necesariamente solo es el tema de la tasa. La tasa al 21%, que es la aprobada, como te decía, no necesariamente solo es el 21%, habrá que agregar los impuestos estatales, con lo cual la tasa se puede
puede ir al 25-26%. Entonces comparas un 25-26 versus el 30%. Sigue habiendo una diferencia, pero ya no son 10 puntos porcentuales, ¿no? Y por otro lado, una de las grandes ventajas competitivas de México respecto a Estados Unidos en forma directa es el costo de mano de obra. Entonces, todos esos son los factores que las compañías mexicanas deberán analizar para definir y soportar de alguna manera la viabilidad y la conveniencia de mantener las inversiones en México. Sí, bueno, ahí estamos en un tema, Adriana Rodríguez, sumamente grave, digámoslo así, porque si México soporta, como ha soportado, parte de su capacidad competitiva en los bajos salarios y ahora tiene que encontrar maneras para mantener esa posición competitiva, si recargamos más todavía la posibilidad, entre comillas, competitiva de México en ese tema, pues eso va a pauperizar más a la población mexicana. De acuerdo. Y un tema también muy relevante que no se puede ver aislado de la reforma fiscal estadounidense es el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahora todo lo que conlleva la reforma fiscal estadounidense va a tener un impacto muy importante y pondrá mayor presión en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. A ver, este es un tema importantísimo, Adriana Rodríguez. Dices que va a tener mayor presión este tema. ¿Cómo se va a comportar ahora el tipo de negociación desde los Estados Unidos cuando tenemos a un presidente como Trump que se siente fortalecido, que está fortalecido en esta victoria legislativa para él, por un lado, y por otro lado, un presidente que si bien está sentado a la mesa con Canadá y con México negociando o renegociando el TLC, ha dicho con todas sus letras que no quiere ese tratado, que no le gusta ese tratado. Esta nueva circunstancia con la reforma fiscal en el bolsillo puede acelerar la posibilidad incluso de que se vaya del TLC Estados Unidos? Mira, yo creo que también allá están teniendo mucha presión en términos de la conveniencia y de la relevancia de mantener un tratado de libre comercio entre los tres países. Seguramente habrán cambios, ¿no? Lo que seguramente no va a pasar es que se mantenga como está, pero pone mucha presión al equipo de México, ¿no? A nuestra gente que está negociando con el resto de los competidores, con Estados Unidos y con Canadá, a lograr mantener en la medida de lo posible los beneficios relativos al comercio entre los tres países. México es un país muy atractivo para la inversión por muchos factores. Evidentemente, lo que decía, uno es el tema del costo de mano de obra, que hay una diferencia brutal, pero también en términos de infraestructura. Y el Tratado de Libre Comercio ha ayudado muchísimo al comercio entre los tres países. Entonces, buscar una negociación que permita mantenerlo y mantener los beneficios relativos al comercio entre los tres países es fundamental. Y evidentemente, sin olvidar los otros tratados comerciales que tenemos con Europa, que son bastantes, y con otros países, ¿no?, en el mundo. Van a cobrar mucha relevancia. Pues mucha relevancia, sin la menor duda, Adriana. Estamos en un entuerto, en pocas palabras. Hay un conjunto de elementos que generan incertidumbre, que hacen que los empresarios empiecen a decir, cuidado, hay que empezar a tomar medidas nosotros de inmediato. Hay quien dice medidas espejo, hay quien dice hay que echarle más imaginación. ¿Qué tipo de escenarios, qué tipo de respuesta inteligente de un país como este, pues tiene que haber frente a una decisión de este tamaño que desde luego tiene repercusiones mundiales? Hablamos de nuestro país, pero esta es una sacudida mundial por todo lo que significa que la potencia se mueva 1 milímetro, y en este caso no es 1 milímetro, bueno, tiene repercusiones en el resto. Aquí, ¿qué tipo de situaciones tendrían que desarrollarse por lo pronto en el ámbito fiscal? ¿Debería México reducir impuestos? ¿Debería México hacer qué cosa? Mira, yo creo que una simple reducción de tasa impositiva en México no necesariamente nos va a mantener competitivos, ¿no? Más que emprender medidas espejo, México deberá analizar y posiblemente replantear los elementos que soportan su competitividad y posición económica. Y de ahí definir las medidas que nos permitan mantenernos competitivos. Ahora, esto
se debe hacer muy pronto. La velocidad de respuesta que tenga tanto nuestro Secretaría de Hacienda, Economía y demás, va a tener un impacto muy relevante. Nos tenemos que mover muy rápido. La reforma inicia su vigencia el 1 de enero. Esa es una buena pregunta. No necesariamente. Hoy día todavía está la pregunta abierta de si el presidente firma en 2017 o en 2018. A diferencia de nosotros, ¿no? Que puede ser que se firme hoy, pero con vigencia o con entrada en vigor el 1 de enero, allá no necesariamente es así. Si se firma en 2017, en ese momento tendrá validez. Pero bueno, son en los siguientes 2 o 3 semanas, ¿no? Sí. Dijiste, Adriana Rodríguez, socia de Impuestos y Servicios Legales de PricewaterhouseCoopers, que va a tener impacto desde luego en el ámbito cambiario. ¿Qué tipo de escenario podemos imaginar en este tema, que desde luego es el indicador que también va a repercutir de muchas maneras en la economía y en el comercio? Mira, yo creo que van a haber varios factores que le van a poner un poco de presión. Te decía, en principio, repatriación mandatoria que implica necesariamente de una forma o de otra flujos, salida de capitales de México en un periodo de 12 meses. O sea, va a empezar desde ya hasta el 31 de diciembre de 2018 y van a salir capitales por temas de pagos de dividendos o repatriación de utilidades. Y por otro lado, como parte de los análisis que las compañías estadounidenses hagan, uno de los temas también importantes en la reforma es que a partir de que la reforma entre en vigor, cualquier compra, por ejemplo, de maquinaria y equipo, ¿no? Todas las inversiones en capitales van a ser inmediatamente deducibles. A diferencia de, por ejemplo, nosotros que lo depreciamos a lo largo de la vida del equipo. Entonces, eso va a potencialmente traer consigo que algunas inversiones se pretendan mover a Estados Unidos. Entonces ya no solamente estamos hablando de dividendos que saldrán de México, sino potencialmente algunas líneas de negocio o plantas productivas. Hasta ese punto podría llegar en un mediano plazo, porque quitar una planta tampoco es un asunto de un día para otro, pero piensas que la perspectiva, la apuesta, la tirada de Donald Trump es efectivamente a que regresen a Estados Unidos, tal como lo ha dicho desde que, en realidad buena parte de su discurso para ser presidente tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de se llevaron nuestras plantas, se llevaron nuestros empleos, se llevaron nuestras inversiones y yo las voy a regresar. Eso está haciendo con esta reforma. Es lo que está buscando hacer, ¿no? Evidentemente, como bien dices, regresar una planta no es un proceso que toma 2 meses. Todo el análisis de la cadena de valor y de supply chain es algo mucho más complejo, pero además los otros componentes que impactan el costo de un producto son de los temas que van a estar en la mesa y que todas las compañías hoy día están modelando para identificar qué les es más rentable, porque, insisto, tener una tasa menor del 21 más la tasa local no necesariamente les genera un ahorro versus tener y mantener la manufactura o las plantas y los negocios en México con una tasa hoy día, ¿no? Veremos qué pasa. Hoy día una tasa del 30%, pero con ciertos costos mucho menores. Uh-huh. Pues Adriana Rodríguez, sabemos que los empresarios están, ya alistando reuniones inmediatas, urgentes, como tú dices, urgentes en este fin de año. ¿Qué tipo de medidas la Secretaría de Hacienda podría tomar por sí misma y qué tipo de medidas requerirían el concurso del Congreso para nuevas legislaciones, para modificaciones impositivas de otra naturaleza? ¿Hasta dónde puede actuar el Ejecutivo de manera más inmediata? Mira, te digo, yo creo que al mismo tiempo que los empresarios están reunidos de forma urgente para identificar los potenciales efectos en sus diferentes industrias, al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda está analizando y pensando qué se puede hacer. No, definitivamente va a pasar algo. No va a haber total
apatía de México, no podría. Te digo, para mí uno de los temas más relevantes que cobran mucho más relevancia es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero además la Secretaría de Hacienda está replanteándose y se replanteará cuáles son las medidas de corto plazo y seguramente de mediano plazo que pueden de alguna manera mantenernos competitivos como hasta hoy día lo hemos sido. Pues Adriana Rodríguez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada telefónica esta mañana como socia de Impuestos y Servicios Legales de Pricewater. Estamos, bueno, pues con un tema de enorme importancia, tal como lo has dicho tú misma, este asunto de carácter histórico en los Estados Unidos con repercusiones muy amplias en el resto del mundo y desde luego en México. Con esta reforma ya aprobada por el Congreso y bueno, pues ya lo que falta es el trámite final, en pocas palabras, pero la euforia de Donald Trump hace pensar que lo va a hacer lo más pronto posible para cerrar el proceso legal para que esta reforma entre en vigor en lo inmediato. Te aprecio mucho, Adriana Rodríguez, por estar aquí esta mañana. Sigamos en contacto, si me lo permites. Buenos días y un abrazo. Gracias, con gusto. Hasta luego. Gracias a la socia de Impuestos Internacionales de esta muy importante empresa de consultoría Pricewater, que bueno, pues nos deja aquí varios elementos para el análisis, para la discusión, para darnos idea del tamaño de desafío que tiene México enfrente con esta reforma fiscal que fue aprobada ayer por los republicanos. Una votación absolutamente dividida. Los demócratas rechazando esta reforma, voces como las de Nancy Pelosi, la líder demócrata que decía que esto iba a dejar la permanencia de la plutocracia en los Estados Unidos, otros legisladores hablando de que esto era una vergüenza, que sería esto una transferencia de recursos de las clases medias, recursos del propio modelo impositivo a favor de las grandes empresas, de los grandes corporativos y de los más ricos de Estados Unidos. Y bueno, pues toda una discusión abierta en todo lo que corresponde al debate interno de los Estados Unidos y desde luego la extensión en el mundo, discutiendo y ahora que sigue para efectos de la competencia mundial, para efectos de las medidas que se tienen que tomar para enfrentar lo que es esta pues agresiva reforma fiscal que va desde luego pues a traer cosas como las que explicó Adriana Rodríguez, esta repatriación mandatoria, es decir, obligatoria de las utilidades de las filiales de las grandes empresas y corporativos de los Estados Unidos en el mundo, entre otros elementos de la reforma. Son las 8:41, hacemos un breve alto, volvemos, tenemos más. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Esta es la información deportiva. Por la puerta grande de Anoeta y cargado a hombros salió este miércoles Carlos Vela, tras jugar su último partido con la Real Sociedad de San Sebastián. El bombardero tuvo una despedida de ídolo con el conjunto vasco, luego de 7 temporadas, 251 encuentros, 72 goles y 45 asistencias. El adiós de Vela Garrido no pudo ser de mejor manera, ya que entró de cambio y marcó el tanto, con que los Txuri Urdin amarraron la victoria 3-1 sobre el Sevilla. El delantero mexicano seguirá su carrera en el equipo de expansión de la MLS de Estados Unidos, Los Ángeles FC, a partir de enero. Y este miércoles, Irving Lozano se reencontró con las redes al colaborar con un golazo en la victoria del PSV Eindhoven 4-1 sobre el Venlo para clasificar a los cuartos de final de la Copa de Holanda. El Chucky llegó a 12 goles y 3 asistencias en 19 encuentros con los granjeros. Además, marcha como líder goleador de la Eredivisie con 10 anotaciones. En tanto, Carlos Salcedo fue titular en la victoria del Eintracht Frankfurt 2-1 sobre el Heidenheim para avanzar a cuartos de final de la Copa de Alemania. Y todo está listo para que esta noche Monterrey y Pachuca se midan en la final de la Copa MX.
El estadio BBVA Bancomer será el escenario del encuentro entre Rayados y Tuzos, un duelo con sabor a revancha. El duelo iniciará a las 21 horas con arbitraje de Jorge Pérez Durán. Recuerde que puede consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en nuestro sitio aristeguinoticias.com. Muy buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 21 de diciembre. Para hoy, el nuevo Frente Frío número 18, asociado con un vórtice de núcleo frío y con la entrada de humedad, generarán caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California y Chihuahua. Lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Vientos con rachas superiores a 60 km por hora y oleaje elevado en el Golfo de California. Y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Así como temperaturas mínimas menores a -5 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Con agua. Bueno, regreso en la parte final de este recuento de temas importantes para después dar paso a otros asuntos también relevantes. Le cuento que la Fiscalía de Veracruz aseguró que a partir de elementos contundentes, dice, logró determinar que el periodista Gumaro Pérez Aguilando formaba parte de un grupo delictivo, aunque no precisó cuál. Una declaración tremenda la que hace la Fiscalía sobre este colega asesinado en Veracruz. Las líneas de investigación sobre el asesinato establecen que fue ejecutado por un grupo contrario al que pertenecía, dice la Fiscalía, y que por ende el homicidio no tiene ninguna relación con actividades periodísticas que no desempeñaba desde hacía tiempo, dice la Fiscalía. Artículo 19 condenó la criminalización del periodista Gumaro Pérez Aguilando, exigió a la Fiscalía General de Veracruz investigar los hechos y agotar las líneas de investigación relacionadas con la actividad periodística. Hay que decir que mientras esto ocurría, la Comisión Permanente condenó el asesinato y se guardó un minuto de silencio en honor al periodista Gumaro Pérez Aguilando. Habla el presidente, lo tenemos ahí,
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. Informo a esta asamblea que procederemos a guardar 1 minuto de silencio, tal y como nos lo ha solicitado distintos legisladores, en la memoria del periodista asesinado en Veracruz y de todos los que ejerciendo esta profesión han perdido la vida a consecuencia del crimen organizado. Legisladores también pidieron a la PGR que atraiga la investigación. Habla Virgilio Caballero de Morena, Adriana Dávila del PAN y Adolfo Mota del PRI. Exijo que la PGR atraiga la investigación a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Abrazo solidario a la familia, pero no puede quedarse en pronunciamientos exclusivamente de abrazos de solidaridad hacia los familiares que lo que están buscando es la justicia. Nuestra solidaridad, desde luego, a su familia, a su señora esposa, a sus hijos y el reconocimiento a quien en vida ejerció el periodismo de manera correcta. Pues es parte de lo que está ocurriendo en torno a este asesinato de Gumaro Pérez Aguiraldo, que finalmente pues queda esta Fiscalía de Veracruz con una respuesta de esta naturaleza que desde luego está causando pues mucha controversia. Se está determinando que no tenía actividad periodística alguna y se está identificando este asesinato como parte de contiendas o luchas entre grupos delincuenciales en Veracruz. Así que bueno, pues están las voces de los legisladores pidiéndole a la PGR que atraiga la investigación, y ya escuchó usted las voces de Caballero, Dávila y Mota de estos 3 partidos políticos. Seguiremos en el tema desde luego para informarle. 8:50, tiempo del centro, volvemos. Dejamos aquí nuestro enlace con Facebook Live. Gracias a quienes escucharon en esta primera parte de nuestro programa, esta transmisión en vivo. Los invitamos a que continúen en nuestro portal www.aristeguinoticias.com. Acá tenemos el link y acá los esperamos. Aquí seguimos.